Arrancamos la segunda parte del programa y lo vamos a hacer con un nuevo invitado, con Raúl Soler, director de Aloha Castellón, que ya nos visitará en su día para hablarnos de este interesantísimo proyecto y que vuelve con más noticias, y nos alegra que amigos que han pasado por el programa quieran volver, porque esta saben que es su casa y que aquí les tratamos de maravilla. Y lo pasamos bien recibiendo amigos. Don Raúl, bien hallado de nuevo. Gracias. Bienvenido a TV4, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y volvemos a hablar de ese gran proyecto que es Aloha, que creo que aumenta, ¿no? Sí. Tiene cosas nuevas de las que... Tenemos cosas nuevas. Anteriormente estábamos solamente con la aritmética mental, desarrollo mental de lo que es Aloha. Abarcábamos niños de 5 hasta 13, 14 años. Y ahora, con la experiencia que nos da los 9 años que llevamos ya gestionando este proyecto, ampliamos la cobertura. Empezamos ya con niños de 3 años, con el programa que se llama Kitsune, con estimulación temprana, psicomotricidad e inteligencia emocional. Kitsune viene de una palabra japonesa que significa zorro, y la asociación a la astucia un poco es el despertar de todo conocimiento. Y cuando acaba el programa de Aloha, también incorporamos este año el nuevo programa que se llama Thinking, que es la resolución de problemas, la oratoria en público, la gestión del trabajo cooperativo, y todo con un matiz, gestionando proyectos para tener un beneficio social de ayuda al tercer mundo, para gestionar, todo un proyecto de ayuda en este caso hay dos ONGs muy importantes, en la cual vamos a intentar llevar ayuda económica para que compren bicicletas a la India, para que niños de más o menos su edad puedan ir con un poco de seguridad a las escuelas y no tengan que andar todo lo que tienen que andar y en solitario. Y por otra, gestionar el material didáctico para un colegio de África. Pues de todo ello hablamos en los siguientes minutos con Raúl Soler, su ráfaga, y comenzamos la entrevista. Pues en primer lugar, eres director de Aloha. Recuérdanos un poco en qué consiste realmente Aloha. Aloha es un programa de desarrollo mental para niños que empiezan desde los 4 y pico, 5 años hasta los 13, que a través de la aritmética mental y el ábaco, que es nuestra herramienta, ellos van potenciando una serie de habilidades que residen en nuestro cerebro, como son memoria fotográfica, atención, concentración, creatividad, que estabais hablando antes, imaginación, y de una manera divertida, ¿de acuerdo? Y progresiva y diaria. A raíz de ahí, ellos, cuando potencian eso, generan una autoconfianza. Evidentemente pierden el miedo a una asignatura que es dura, como es las matemáticas, y tienen un desarrollo que les beneficia de por vida. Además, utilizando un instrumento que has comentado, tradicional y de toda la vida, como es el ábaco, algo tan simple como un ábaco, ¿no? Es un ábaco japonés, o soroban, que tiene cuatro piezas en la parte inferior y una en la parte superior, y a través de gestionar esas imágenes es cuando viene el desarrollo de la parte del hemisferio derecho, que es el que habitualmente no trabajamos. Hasta que retiráis el ábaco. Poco a poco, sí, poco a poco. El objetivo es retirar el ábaco, ¿no? Sí, el objetivo es que ellos imaginen, por eso hay veces, si los veis calculando, hay niños que sí, hay niños que no. Yo soy de intentar visualizar, pero moviendo los dedos. Ellos están gestionando la movilidad de esas imágenes con los dedos de una forma imaginaria. Algo que lo hemos comentado alguna vez, sirve básicamente para la asignatura de matemáticas, pero que también, ¿no?, le da habilidades para otras asignaturas. Sí, el objetivo no es que ellos sean buenos en matemáticas, que lo serán, porque es igual que si llevamos a un niño a hacer atletismo 4 días a la semana, al final el niño será un atleta. Esto es lo mismo. El objetivo es, como te había comentado, potenciar la memoria, la atención, la concentración, y un niño, cuando potencia eso, genera unas sinergias que le van desde cuando estudia la parte de una flor hasta cuando estudia los ríos de la Comunidad Valenciana o de Europa. Cualquier objetivo que se proponga
contra más memoria tengas, contra más rapidez, más agilidad mental, va a ser más beneficioso para ti. Estamos hablando de Aloha Castellón, pero que tiene sedes en muchos sitios. Sí, sí, Aloha es en este caso una multinacional, está por todo el mundo, realmente no recuerdo si son 36 países o más o menos. De hecho, el 25 de julio en Moscú se realiza el campeonato internacional donde van a ir pues, de todas partes del mundo a competir. Esperemos que de Castellón también, ¿no? Sí, nosotros ayer hicimos el campeonato de la comunidad autónoma. ¿Cómo fue? Fue muy bien, fue muy bien, lo pasamos muy bien, salieron muy buenos resultados y espero que se animen. Hay gente de Castellón muy capacitada. Nosotros vamos a potenciar con una beca económica importante la participación en Moscú, porque creo que hay gente de Castellón que es capaz de hacerles frente sobre todo a los niños orientales, que tienen una disciplina bastante más severa que la nuestra, y entonces esto es a base de trabajo y esfuerzo, no hay otro camino. El niño que trabaja y se esfuerza, al final consigue sus objetivos. Esto es un trabajo diario. Aloha tiene su sede en Castellón, ¿exactamente dónde? Pues estamos en la calle Pablo Iglesias 12, al lado del Parque Infantil Indianaville, que ha sido una ayuda nuestra para que mientras los llevamos a realizar las pruebas, el campeonato consiste... Tenéis justo al lado. Sí, sí, sin salir del portal. La prueba del campeonato son 70 operaciones que las deben resolver en un máximo de 5 minutos. Hay niños que llegan, hay niños que no, hay niños que les sobra tiempo. Y mientras están ahí haciendo la prueba, el resto estaba en Indianaville, pues eso, disfrutando de un día divertido con la familia. ¿Estáis presentes también en algunas escuelas? Sí, como actividad extraescolar estamos en bastantes colegios de Castellón, en la cual impartimos pues, en la franja del mediodía, que tienen demasiado tiempo bajo mi punto de vista. Desde que salen las horas lectivas, comen en 40-45 minutos y luego tienen 2 horas ahí que están en el patio. Pues hay muchos alumnos que aprovechan ese tiempo, son 2 horas a la semana, 1 hora cada día, para potenciar estas habilidades. Bien, pero ahora Aloha ha crecido, ha afrontado otros proyectos, ¿no? Sí. Me hablabas de proyectos para niños desde los 3 años, ¿no? Sí, desde el año pasado hemos incorporado un nuevo programa con la experiencia que nos ha dado Aloha, que se llama Kitsune, que lo que hacemos es potenciar la estimulación temprana en niños de 3 a 5 años, la psicomotricidad y la inteligencia emocional, que sepan expresarse, que sepan moverse, que sepan lo que es el signo mayor, el signo menor, una serie de cosas alternativas a la enseñanza tradicional. Un poco de lo que dan en clase, estamos potenciando otras habilidades. Y luego por la parte superior también incorporaremos este año, es un programa nuevo que se llama Thinking, para niños a partir de 4º de primaria, con lo cual van a gestionar una resolución de problemas diarios, enfrentarse a un problema, cómo resolverlo, planificar, negociar, trabajo cooperativo. Todo eso. Hablabas de hablar en público también. Hablar en público, muy importante, es una de las cosas que normalmente en una clase no se dan, pero que ahora sí que se está potenciando esa serie de cosas. El dejar de tener ese miedo escénico, porque al final tú te tendrás que enfrentar en tu vida más o menos con alguien o con más gente, con más o menos, ¿no? Y siempre al final vamos con Thinking buscar la gestión de intentar ayudar tenemos 2 ONGs con las cuales colaboramos, pero los proyectos van a estar encaminados a ayudar en este caso a buscar apoyo económico para un proyecto en la India de compra de bicicletas para que niños de su misma edad... Me ha parecido muy interesante. Compra de bicicletas para que puedan ir al colegio porque sin andar tanto. Sin andar tanto. Y también temas de seguridad, de que vayan agrupadas las niñas sobre todo, que sepan que ellos van a estar esforzándose aquí para gestionar, ayudar a niños de su misma edad en otra parte del mundo, una es la India, y la otra material didáctico para colegios en África. Generar ese espíritu también solidario, ¿no? Exacto. Somos afortunados, nosotros Mucho, tenemos y no nos damos cuenta. El colegio de nuestros hijos. Lo damos por hecho, hay cosas que damos por hecho. En nuestro propio barrio, ¿no? Sí, damos por hecho muchas cosas y hay que hacerles ver que no es todo
yo quiero una Play, cómprame una bicicleta, dame esto. No, que hay niños que hacen un esfuerzo por aprender y nosotros queremos facilitarles ese esfuerzo. Raúl, y para los niños como yo de más de 50 años también tenemos algo, ¿no? Sí, tenemos lo que llamamos Brain Factory, que es un programa en el cual lo que intentamos es evitar el deterioro cognitivo, la paralización o la muerte de las neuronas, que siga el cerebro activo con nuevos aprendizajes. En este caso también hay una parte de ábaco, la gente mayor no sabemos utilizar el ábaco. Cualquier aprendizaje genera una nueva sinergia, una nueva actividad neuronal que es beneficiosa, un cambio de rutinas, una serie de cosas. Y lo que hacemos también, lo que está ocurriendo es que entre las personas mayores se está generando un poco de camaradería, cuando vienen a clase se arreglan, que si no fuera ese caso, pues a lo mejor se dejarían un poco de la mano, ¿no? Ellos tienen una obligación y les genera, pues eso, saben que el martes tienen que ir a tal hora, a tal sitio, se arreglan, tienen que ir según los profesores, por rutas distintas que luego tienen que decir. Les estamos rompiendo las rutinas. Existe una relación, ¿verdad? La inactividad cerebral tiende a ser facilitadora después de enfermedades como el Alzheimer y similares. Sí. Bueno, nosotros, Brain Factory está avalado por la Sociedad Española de Neurología, con lo cual tenemos una base científica para decir que lo que nosotros hacemos gestiona o mejora el deterioro cognitivo, o sea, está potenciando la nutrición o el fortalecimiento de esas estructuras neuronales que han crecido cuando éramos niños, ¿de acuerdo? Entonces un poco gestionar eso. O sea, que según hablas, desde los 3 años hasta los 99,9 podemos ir a Loja, ¿no? En estos momentos tenemos alumnos de más de 85 años. Más de 85 años. Estamos haciendo unos talleres con el ayuntamiento demostrativos, en los cuales algunas asociaciones se apuntan y tenemos gente mayor de 85 años. De 85 años. Y aprenden. Les cuesta, pero aprenden y vienen contentos a estos talleres. El que nos esté viendo, quiera contactar con Aloha, ¿qué medios tiene para hacerlo? Pues se puede hacerlo a través de la página de Aloha Spain, buscando Castellón. Aloha Spain, y nos metemos en Castellón. En Castellón están las delegaciones, o ahora para todos los programas de brainfactory.eu. Brainfactory.eu de Europa. Ahí tiene toda la información. También. Y si no, directamente se pasan por la sede, recuérdanos la calle. Calle Pablo Iglesias 12, junto al edificio Goliat, cerca de donde estaba al lado de Mercadona del Pro, pues ahí al ladito estamos. Raúl, pues muchas gracias, no sé si tienes algo más que contar. No, en principio encantado de estar aquí contigo. Un placer recibirte. Vale, muchísimas gracias. Pues despedimos a nuestro tercer invitado de esta tarde-noche de cultura y nos vamos con qué, siempre voy perdido, pues con poesía. En este caso escuchamos recitar nada más y nada menos que el actorazo Carlos Hipólito, el poema De otro modo, de Federico García Lorca. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende. Por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo, ojo de gato triste y amarillo. Yo en mis ojos paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos. Entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Bueno, pues ahí tienen nuestro próximo argumento para los próximos minutos, la última obra de Miguel Pastor, Castellón, en 366 comentarios. Tenemos al autor y ven debajo Sara Alejandría como editorial, y tenemos al responsable de la edición de esta obra también, nuestro amigo Javier Mas. Miguel Pastor y Javier Mas nos van a acompañar en los próximos minutos. Bienvenido, Miguel. Gracias, Pastor o Berger, no sé cómo llamarte en este caso, Berger, ¿no? O Pastor. ¿Cómo? Aquí sale el Pastor, yo por eso he utilizado ese término. Pero te explico. Yo tenía lo que empecé escribiendo en Facebook fue Miguel Pastor, pero tengo un hijo que me costó mucho encontrar
una mujer que tuviera el segundo apellido como el mío, García, porque es difícil, y se llama Miguel Pastor García como yo. Total que nos confundíamos y de ahí que cambiara y utilice un seudónimo en la página. O sea que llámame como quieras, o Miguelín, que a mí hay muchos alumnos. Cuando yo hacía lo que tú ahora, dar clases, me llamaban Miguelín, porque mi padre era Miguel. Y tenemos también a su editor, Vicente Javier Mas. No sabía que se llamaba Vicente Javier, sabía Javier Mas, pero Vicente Javier Mas, responsable de Editorial Sala Alejandría y por tanto de la edición de este libro. Vicente Javier, bienvenido, bien hallado a esta tu casa. Muchas gracias. Encantado de nuevo de estar aquí contigo y poder hablar de literatura, que es un poco lo que nos une. Él es doctor en Historia Contemporánea y miembro de la Real Academia Valenciana de Cultura, ¿no es eso? Así es. Muy bien. Pues hablamos de todas estas cosas en los próximos minutos. Un libro que además tiene una finalidad solidaria, como ahora les vamos a explicar. También una vertiente solidaria muy importante y que presentamos ayer mismo en las aulas en Castellón. Próximos minutos, por tanto, para esta obra y sus responsables. Ráfaga para ellos y comenzamos la entrevista. Castellón, en 366 comentarios. ¿Por qué 366? Precisamente. ¿A mí me lo dices? Sí, claro. 366 es porque pensaba que alguien puede leerlo un año bisiesto y pensaba que el libro está pensado para que cada día se lea un comentario, al estilo de aquellos almanaques antiguos que cada día llevaban algo para leer. Y de ahí que fueran 366, pensando... Nos puede servir hasta de calendario. Puede servir de calendario. El libro. Sí. Tenemos Miguel Pastor para todo lo el que año. haga falta. Oye, ¿se puede ser universal hablando de tu propio pueblo, de tu propia ciudad? Hablo de la provincia, o sea, por eso pone Castellón, si no pondría Castellón de la Plana. Si hablara del pueblo donde yo nací, hubiera dicho Castellón de la Plana. Pero como quiero hablar de la provincia, pues he puesto Castellón. Entonces, la universalidad que da Castellón, junto con personas o personajes o personajillos ajenos a Castellón y que un buen día aquí hicieron algo bien o algo mal. Por ejemplo, pues el famoso tigre del maestrazgo, Cabrera, pues era de Tortosa, pero estuvo aquí hizo... Lo bien y lo mal que hizo en su vida lo hizo aquí, entonces hablo de Cabrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Javier, ¿qué te ha movido, qué te ha conmovido de la obra de Miguel para afrontar su edición? Pues mira, yo creo que de Castellón, que parece que se escribe mucho, se escribe muy poco, con un sentido global como escribe Miguel. Y yo creo que hacen falta obras pues con ese cariz, ¿no? Yo lo he hablado con él varias veces y yo siempre digo que el verdadero cronista de Castellón es Miguel. Y lo digo y lo mantengo. El cronista... Uy, cuidado con lo que dices. No, lo digo y lo mantengo precisamente por eso. Oficioso, vamos a dejarlo en oficioso. Debería ser oficial, pero bueno. Porque realmente él hace una labor diaria. Y yo me lo creo. No, pero es verdad. Perdona, no cobro, pero me lo creo. Y además en el prólogo, que es una maravilla y que a quien tenga ocasión me gustaría que lo leyera. Hay que decir que es de Javier. Es de Javier, sí, el prólogo que he tenido el honor y el gusto y el placer de que me lo prologara él, pero además lo justificas muy bien y ahora, a partir de ahora lo hubiera llamado ya en crónicas, en vez de Castellón en 376 crónicas, porque creo que la crónica es eso, estabas diciendo, es distinto a la historia. Sí, Javier, que bueno, sí, tiene un oficio de cronista. De cronista, sí, efectivamente. Entonces, lo bueno de Miguel es que nos está recuperando cosas que poco a poco se están perdiendo, pues bueno, porque la historia global siempre es mucho más atractivo hablar de Alemania que hablar de lo que pasó aquí en la calle no sé qué, ¿no? Y él lo está recuperando. Y yo, como editor, creía cuando me planteó el original y creo que estas obras hacen falta en Castellón. Hace falta que se hable de Castellón, de la calle no sé qué, de la calle no sé más, de lo que pasa en una festividad en un pueblo, en una festividad en otro. Y yo creo que es mucho más que interesante para cualquier persona
como libro de referencia en su biblioteca, da igual que sea muy grande o muy pequeña. Yo creo que hay que tener los libros de por lo menos este y 2 o 3 que ha escrito en sentido global. Yo diría también las novelas, porque tienen un sentido histórico de Castellón. Pero si nos centramos en libro de consulta, yo creo que los libros de Miguel tienen que estar en la estantería y no tendría, fíjate, me voy a meter en más problemas todavía si te parece, no tendría que publicarlo una editorial privada, debería publicarlo una editorial pública. Ahí difiero de ti. Bueno, yo creo que sí, porque es algo que interesa al común de los ciudadanos que habitan en la provincia, con lo cual eso sí que tiene sentido. Posiblemente tenga menos sentido otras cosas, no lo sé, yo no valoro otras cosas, pero esto sí que creo que tiene un sentido didáctico que lo público debería potenciar. De lo que sí que participamos de la idea es que, Miguel, cuando hablamos de historia contemporánea, tenemos que afrontar nuestra propia historia, ¿no? Ser conocedores de qué era el café suizo o ser conocedores de por qué nuestra calle se llama así, ¿no? Pero en parte hay gran parte, diría casi la mitad, son cosas que he vivido, conocido o me han contado. Me contaron en casa, pero Javier se refiere más a temas quizá más de hace 200 años para atrás, por decir algo, ¿no? Más históricos, que es lo suyo. Pero se me estaba ocurriendo ahora una idea que a lo mejor entre las 3 la podríamos hacer. Ya nos valía, Javier. Sí, no, estaría bien. Por ejemplo, este libro, como sabes, los derechos de autor son para la Asociación del Síndrome de Rett, que hace un calendario, por cierto, y Javier comparó, cuando le hablé de este libro, lo comparó a los calendarios antiguos que hablaban cada día. Pues podríamos hacer el año próximo, podríamos hacer el calendario de Rett con un taco de aquellos antiguos y cada almanaque. Día el almanaque de cada día. O sea, creo que sería una idea un poquito original. Sí, interesante. Javier, ¿sigue siendo tan romántico el oficio de editor o al fin y al cabo no deja de ser un negocio y tiene también sus problemas? Vamos a ver, yo no tengo por qué engañar a nadie. Nosotros hemos concebido en esta nueva etapa la editorial como un negocio. Y como negocio, pues tenemos que dar el salto fuera de Castellón y por eso estamos en Madrid y estamos en Valencia con una presencia importante. Porque es así, porque si no el negocio tan localizado no da de sí. Pero sí que es verdad que el seguir trabajando en Castellón tiene ese punto aventurero, nostálgico, que a mí me gusta mucho y que rescata autores e historias que posiblemente no verían la luz. Nos pasa a nosotros como editorial y hay otras editoriales que sí que tienen un ámbito solo local y que están trabajando también en ese sentido. Entonces yo quiero felicitar a los que hacen ese esfuerzo y creo que sí que hacemos ahí algo que, insisto, deberían hacer otros, no nosotros. No, Miguel. Yo me explicaré, por alusiones, como suelen decir los cursis. Yo he trabajado 45 años en una empresa pública y ves tantas miserias o ves tantas necesidades mucho más importantes que publicar un libro, muchísimo más, de necesidades de comer, de necesidades de sobrevivir. Y entonces nunca se me ha ocurrido, nunca, y sabéis los dos que siempre mi cargo me ha dado posibilidades de tratar a personajes de la política local durante 45 años, que son muchos años. Y entonces nunca se me ha ocurrido, ni cuando exponía una vez al año mis pinturas o cuando he hecho algo por Castellón, pedir. Más bien me he buscado la vida buscándome un sponsor, por ejemplo. Aquellas novelas mías las publicaba, las pagaba Porcelanosa, por decir algo. Primero buscaba a quien pagaba la edición, luego escribía y luego se publicaba, pero nunca traté de que me la publicara. Miguel, ¿qué cualidades o qué nexos debe tener un hecho para que a ti te conmueva lo suficiente como para dedicarle un comentario? Pues, por ejemplo, he tratado de combinar cosas que la gente raramente sabe, que son curiosas, como por ejemplo que en Castellón las famosas pesetas rubias se fabricaron en Castellón. ¿Tú lo sabías eso? Sí, porque tú me lo has contado una vez. Bueno, pero por eso lo sabía. No suele ser habitual que lo conocieran, ¿no? Hechos así. Oye, y por ejemplo, eso por una parte. Otras veces
cosas, sucesos muy importantes. Por ejemplo, hoy que estamos en Villarreal, aquí hubo un accidente cuando comenzaba el cine, se quemó el cine La Luz, y murió mucha gente, ¿no? Eso muchos no lo saben y creo que fue en Castellón el cine La Paz, o cuando hubo una inundación tremenda, esos hechos muy, muy notables, desde un punto u otro, trágico. A Villarreal le habrás dedicado algunos comentarios, ¿no? Muchos, claro, muchos. San Pascual lo robaron una noche. ¿San Pascual lo robaron? El cuerpo de San Pascual. ¿El cuerpo de San Pascual? El cuerpo de San Pascual desapareció. Pero solo una noche apareció al día siguiente. Sí, porque asustaron un poco. Estaban los franceses por el medio. Bueno, el que lea el libro lo sabrá, lo conocerá, pero vamos, ese tipo. He buscado curiosidades. También es cierto que a veces te cuesta encontrar para un día determinado un hecho que sucediera ese día, y es un hecho más, ¿no?, de la vida diaria. Javier, ¿qué tendríais que hacer, no sé si los historiadores o los pedagogos, para que, bueno, volviésemos los ojos hacia nuestras raíces, ¿no? Y que en los libros que nuestros hijos tienen en la escuela se incorporaran anécdotas, la historia de, pues eso, de tu propio barrio, ¿por qué no? O de tus propias fiestas, que muchas veces no sabemos, por ejemplo, por qué se lee un pregón el día inicial de fiestas, ¿no? Efectivamente, fíjate, yo creo que eso es una labor más de los profesores, ¿no? De los que están directamente en contacto con los alumnos, porque tienen que llevar al niño o al adolescente a que se pregunte por qué determinada calle se llama de determinada forma, ¿no? O hablando de Castellón, pues fíjate que ahora empieza a despertar el hecho de que hay un horno moruno en la calle Ayoza, ¿no? Y entonces pues de vez en cuando van colegios allí, pues bueno, pues esas cosas hay que buscarlas, hay que rascarlas, pero depende del profesor. Si los planes de educación, pues en este caso los hacen en Valencia, y no van a pensar en el horno moruno de la ciudad. Hace 15 años, 20 años más o menos, cuando se puso, no en funcionamiento, pero ya estaba a pleno rendimiento la LOCSE, se familiarizó una terminología, un término que era la entornitis, porque metían mucha presión a los profesores para que hablasen de su entorno. Y aquello se diluyó, pues bueno, porque era una moda, pero yo creo que hay que recuperar de ese gusto por el entorno, pues llevar al niño a que se cuestione por qué la calle Gobernador tiene esa forma, ¿no? Porque circulamos por ahí y decimos, bueno, pero esta calle ¿por qué es torcida?, ¿no? Y eso tiene que venir de parte de los profesores, yo creo. Va una acequia, ¿no? Por allí, por eso está la gran acequia, ¿no? La acequia mayor, la más grande. Porque es verdad, se preocupan, por ejemplo, tanto del tema de la lengua, y que me pareix molt bé, pero nuestra historia es también importante, ¿no, Miguel? La historia, las costumbres, los hechos. Y yo me quedé asombrado, el primer libro de historia que escribí de Castellón, que fue un encargo de la administración, por cierto, que fue la historia del comercio local, la historia del comercio de Castellón. Y entonces ahí hice un poco más de investigación de los viejos comercios, cómo nace el comercio en Castellón, cómo se desarrolla, y me di cuenta que Castellón, antes había un apellido que me sabe mal, si me lo permite el conductor del programa lo diré, pero Castellón tenía otro apellido que no era de la Plana. Castellón siempre después li di un cagalló. Entonces, Castellón sucedía muy poquitas cosas. Castellón era un pueblo que se iba haciendo grande, pero era agrícola. Era un pueblo, mis padres tenían centros escolares. Yo lo primero que hice, yo soy maestro también, y he tenido muchos alumnos y en muchos lugares distintos de España. Y, por ejemplo, yo di clases en Barcelona, desde, tiempo inmemorial. Han ocurrido cosas tan grandes que lo de Castellón es muy pequeñito, tiene muy poquito entidad con respecto a otros sitios, ¿no? Y entonces el paso de los días, el conocerlo, que no ocurra casi nada. Aquí hasta casi mediados del siglo pasado no ocurrió nada, era lo mismo que se iba asumiendo. Tú has hablado de un horno en la calle Ayoza, pero hay otro que está en la calle Antonio Maura, que está cerrado el horno, no puede vender el propietario la casa porque está está protegido, y que tiene un valor tan importante históricamente o más que el de la calle Ayoza.
Sin embargo, se le da importancia al de la Callalloza, ¿no? Y si me permitís, vosotros que os dedicáis a la enseñanza, lo que més les agrada als mestres és no fer escola. És a dir, eso que lo que més les agrada, meu abuelo era mestre, mon pare, ma mare i jo, lo que més mos agrada és que aquesta tasca, aquesta feina pedagògica estigui en el carrer. O sea, que al lado de un sitio, de un lugar, poder impartir esa enseñanza, ¿no? Y a los niños también, subir al campanario les gusta mucho, explicarles el maestro. Ribalta a mí me parece que es un desconocido en Castellón. Yo me he ofrecido de manera gratuita a muchas corporaciones de llevar un día a la semana a alumnos de un centro a explicarles lo que fue Ribalta, cómo nació, lo que hay. O sea, hay historia y bien. No hay manera, o sea, eso no... Javier, Miguel es mediático en el Facebook, de hecho estos comentarios están, la mayoría de ellos en el Facebook también. Hoy en día es fundamental, ¿no? También para captar escritores y para captar obras, ¿no? Una herramienta muy útil. Es de primera magnitud. Las redes están ahí, no se pueden obviar. Yo no soy una persona que use mucho las redes, pero no te puedes vivir de espaldas a ellas. Y bueno, yo digo que, fíjate, yo soy de los que sostiene que hoy se lee mucho más que antes. También es verdad que hay una mucha mayor oferta, con lo cual da la sensación que se compra menos libros, pero no, se está comprando más libros y se lee más. Y sobre todo se lee en otros soportes, que yo creo que es lo importante. Entonces, a Miguel a diario le lee mucha gente y lee sus comentarios de historia. Bueno, pues es una forma de leer también. Entonces yo creo que al final la red, bien utilizada, se convierte en un instrumento utilísimo. Y lo que decías de los autores, pues yo creo que para los que somos autores nos sirve, pero además para los que quieren publicar su primera y a lo mejor única novela, ¿no? O historia o lo que sea, pues también es fundamental porque te permite conocer a otros que ya han publicado, a editoriales, a historias, es una fuente de información. Yo creo que es básico. Miguel, mucha retroalimentación en tus comentarios en Facebook, ¿no? Incluso algunos se atreve hasta a corregirte o aportarte algún dato. Bueno, ¿no? Yo se lo agradezco. Eso es interesante. Se lo agradezco mucho porque como lo escribes a veces, pues hoy, por ejemplo, estos días, porque estoy tratando de promocionar este libro para que esta asociación pues tenga un poquito más de beneficios, ¿no? Y le dedico mucho tiempo a eso y entonces te toca escribirlo deprisa. A veces pulsas el otro día, en vez de un 2 puse un 1 o al revés, otras veces sufres alguna y se monta un... Pero eso es bueno, eso es porque te lee la gente, ¿no? Me lee muchísima gente. Os digo una cosa que si me lo permitís también como anécdota. El otro día me encontré con un buen amigo que el día anterior había hablado de su padre y le dije: Rafa, ayer hablé de tu padre, el doctor Menezo. Sí, te leí. Coño, pues me lo hubieras podido decir cuando está... Has hablado hasta de mí. Sí, no viene, además. Y bien, porque... que ya es raro. No. Bueno, eso es una manía mía. Procuro no hablar mal de nadie. Lo que me conoceréis sabéis que en privado puedo decir lo que sea, pero en público no me gusta. La polémica no me gusta. Si surge, pues la afronto. Por ejemplo, escribí el sábado, el domingo era el día Día Internacional de los Gitanos, no sé si lo sabéis o me leísteis, pero era el Día Internacional de los Gitanos. Yo he escrito muchas veces de la redada que armó el Marqués de la Ensenada en Castellón, queriendo no, mató. Hizo detener y después matar. Pues tiene una calle, a más de 10.000 gitanos. Y este Marqués de la Ensenada, que yo sepa, no he conseguido saber que hubiera hecho nada por Castellón, tiene una muy buena calle junto al museo, que se llama Marqués de la Ensenada. Y eso lo he dicho a la corporación anterior y lo dije el otro día. Inmediatamente la vicealcaldesa actual me dijo: "O farem". Pero luego resulta que el lunes, por privado, me dijo: bueno, ho farem. Volia dir que farem, que li llevarem el nom, pero oye, no que li posi... Javier, tú como historiador, ¿cómo ves esto de según quien gobierna cambiar nombres de calles o
o la simbología, algunos símbolos. Ahora estábamos con la cruz, por ejemplo, del Parque Ribalta. ¿Qué te parece esta? Bueno, eso es una señal inequívoca de un analfabeto intelectual profundo. Todas las personas que se cuestionan ese tipo de cosas. Es decir, pues bueno, yo no me voy a referir a la guerra civil, que está mucho más manida, ¿no? Pero hoy, precisamente, esta mañana, estaba hablando con una persona de un medio de comunicación y estábamos diciendo que él estaba tratando de estudiar cada régimen que ha dejado de pozo en Castellón, ¿no? Entonces él estaba hablando en sentido histórico y decía que bueno, que de la Primera República casi no quedaba nada, quedaba una pequeña placa, no sé qué. Bueno, lógico. Pero es que los años hacen que, aunque no queramos, queden pozos de cada régimen. Ir contra la cruz de los caídos me parece de tal analfabetismo mental. En nuestro vocabulario diario, cuando hablamos de jefe de escalera, estamos utilizando una terminología que implanta el franquismo, pues el jefe de movimiento, es una terminología falangista y, sin embargo, está enraizado en la realidad. O cuando vamos por por determinadas calles de Castellón, son calles que ha diseñado, ha programado y se han edificado en función de unos parámetros creados durante el franquismo, que son muy fáciles de identificar. Uno coge la Avenida del Mar mismo y lo ve, ¿no? Y eso no se derriba en los edificios. Entonces, plantear nombres de calles, pues, oiga, mire, esto me parece absurdo. Pues el general Aranda, dentro de 50 años, pues posiblemente muchos no sepan quién es, pero bueno, algo ha aportado. Era y a lo mejor lo que digo va a ser polémico, no. Era el bando que ganó y, por tanto, lo lógico era que tuviesen sus calles. Si hubiese ganado el otro bando, hubiesen tenido sus calles. Entonces, bueno, me parece un poco... Miguel Mojate, ¿tú quitarías la cruz o no quitarías? Bueno, esto es un tema recurrente, o sea, la cruz de los caídos ya no existe. ¿Que crees que no me he mojado? Yo no quitaría la cruz. No, tú lo has dejado bien claro. Me dice que me moje. Yo creo que tú también. Que, curiosamente, la cruz de Una los cruz, por cierto, que se quite o no se quite, lo que ha estado durante muchos años es sucia, llena de pintadas, sí. un lugar de delincuencia habitual y ahora, por lo visto, fuente de problemas. Y pero si bueno. queréis os explico por qué también, por qué esa cruz siempre estaba maltratada. Una pregunta, una matización. Sí. ¿Esa cruz estaba dedicado a los caídos solo de un bando o no? Sí y no. Cuando la cruz fue un añadido al parque. El parque fijaros que el parque de Ribalta, junto con la Plaza Tetuán, junto con Correos y el Hospital Provincial, son el único recinto que tiene Castellón catalogado por la antigua Jefatura Nacional de Cultura, y tiene la misma protección que la Catedral de Burgos, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, para hacer cualquier cosa... Recuerdo, entre paréntesis, que un día yo salía del Corte Inglés y me veo un letrero grande. Yo estaba todavía en mi puesto de jefe del urbanismo de Castellón o del área técnica de Castellón. Y entonces veo que, sin yo saber nada, habían colocado un gran cartel, como que yo de enfrente, que ponía próxima construcción del no sé qué, del tram. Bueno, le llamé a mi segundo de a bordo y le dije, oye, això aquí t'ho ha manat fulano. Pues dile que ho lleve perquè això està protegit i per a fer alguna cosa així n'hi ha que demanar els permisos corresponents i s'armarà una polèmica. Es decir, se puede hacer lo que sea, y me apunto a tu idea de lo que sea, pero siguiendo los trámites reglamentarios. Es decir, una cosa es el fondo de la cuestión y otra cosa la forma. Pero ¿alguien se cuestiona derribar los inválidos en París? No, me dice, sí, claro, pero es que los inválidos con la cruz... La cruz ya no era la cruz. Simbólicamente el acuerdo, la forma de suprimir aquella cruz de los caídos, que se hizo y se construyó y se llamó así, eso fue en tiempos de Tono Tirado, desapareció en aquel momento por un acuerdo plenario el monumento a los caídos y apareció la cruz. Se le cambió de nombre y se le puso pues a lo que sea, a la violencia, creo que era, ¿no? Es decir, ya no existe la Cruz de los Caídos.
Lo que sí que es cierto es que el parque tiene 2 o 3 boñigos, entrecomillados. Uno es la pérgola, que la hice yo, y cada vez que la veo, como nació sin un proyecto y nació de forma de sustancia. ¿La hiciste tú, la verdad? La hice yo. Pues es fea, ¿eh? No, perdona, es que no hay proyecto. Perdona, no sabía que la habías hecho tú. No puede ser más fea, pero es que no hubo ni proyecto. Yo no he conocido lo que había antes, pero todo el mundo está de acuerdo en que era más bonito. Todo el mundo que la conoció. Sin embargo, los que han utilizado la pérgola actual echan en falta la capacidad que tenía la pérgola. Era como un recinto, se hacía grande o pequeño en función de lo que hacía. Es decir, la pérgola, lo único que se quiso, la pérgola era la fuente de ingresos, la pérgola antigua, que tampoco era, la pérgola antes era un cementerio del Calvario. Te leí el otro día. Muy bien. Entonces, la caseta aquella que había allí, que es el escenario, era donde vivía el conserje del cementerio del Calvario, ¿no? Entonces ahí nace la pérgola, era un añadido, pero aquel añadido gustó, allí se hacían bailes, allí íbamos a bailar los de mi época, por ejemplo, como era en la época aquella que hemos citado de antes, de la época de la Cruz de los Caídos, pues venía un señor en una vareta, si te arrimaes molt i die tu, se para, o sea, tenía claro sus consecuencias, vale, pero ibas a bailar allí. De los recursos económicos de allí se pagaban parte de las fiestas, pero claro, cuando llovía no se podía utilizar. Vino un alcalde y se le ocurrió cubrirla. Y se hizo un proyecto, curiosamente, que se le llamó de cubrición de la pérgola. Pero claro, se cubrió la pérgola y nunca nacieron pergolitos. Se cubrió, se cubrió. No, pero espera. Y luego, una vez cubierta, se dieron cuenta que el agua cuando llovía seguía entrando si hacía viento. Entonces quisieron hacer, y poco a poco nace el bodrio que ni es edificio, ni es nada, ni nada. Pero, perdona, sí, es que sin quererte una cosa, hablábamos de la Cruz de los Caídos. La Cruz de los Caídos ya no existe. El monumento es otra cosa. Esa Cruz de los Caídos, antes, cuando no habían coches, cuando las parejas no tenían vivienda hasta que se casaban, y cuando estaba muy mal visto, y por no sé cuándo, la gente la anara a festejar en los maranyetes del Parque de Ribalta. Y al hacer la cruz se hizo una tapia, y a la sombra de la tapia pasaban cosas. Pasaban cosas, ¿no? Entonces siempre estuvo muy desacreditada. Es decir, tenía su utilidad, Claro, sí, como luego la tuvo el polígono de Rafa la Sena y otros sitios, o el 600. Y ahora el Caminás y todo eso. De otra manera. Oye, Miguel, eso sí, tú siempre has sido un hombre muy solidario. En este caso, los derechos de autor para la Asociación Red, una asociación de familias con unas niñas estupendas y una asociación a la que hay que apoyar, ¿no? A mí me conmovió conocer primero que es una asociación muy pequeñita. O sea, hay asociaciones que son grandes, que tienen fuerza, que tienen poder, que tienen predicamento. Es decir, para que una asociación tenga actualmente cierta fuerza, han de haber dentro de ella muchos votantes. O sea, lógicamente en una democracia se ayuda más a quien más. Por ejemplo, yo os diría de políticos importantes de Castellón, porque han presidido una asociación de 900 señoras, por ejemplo, pues la Asociación de Amas de Casa de Castellón tenía 1 millar de posibles depositarias de votos, y todo eso se le ayuda mucho. Hay que ayudarle. Hay que ayudar. Pero claro, es una asociación de 8 niñas en la provincia, y entonces me conmovió cuando yo me enteré esto, y es cuando se me ocurrió. Yo he hablado con Javier muchas veces de seguir con aquella labor mía. Yo el primer libro lo di, por ejemplo, al Proyecto Amigo, que era el tema de cuando la heroína está. El segundo a UNICEF, fíjate si tiene UNICEF posibilidad. Otro a Fanías, asociaciones grandes. Y esta me conmovió por lo pequeño y por las dificultades de esta gente en encontrar fondos. Bueno, pues ya lo saben, Castellón en 366 comentarios, a Alejandría, responsable de la edición. Ayer estuvimos en las aulas, todo un éxito la presentación de este libro almanaque, llámanlo como quieran, libro que, eso sí, nos acerca a nuestras costumbres y nuestra propia historia. Ve pensando para cerrar, en una anécdota más sobre Villarreal. Sobre Villarreal. Para acabar. Pero primero voy aprovechando que está Javier Mas aquí, que aparte de editor,
es escritor. Y bueno, cuéntanos un poco, porque creo que tienes un proyecto pronto, ¿no? Algo ahí, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, hombre, uno no para de cuando, y tú lo sabes porque también lo haces, cuando uno escribe nunca para de escribir, ¿no? Y yo estoy muy metido ahora, fíjate, al final yo acabo derivando a la historia, ¿no? Entonces, mi próxima novela va a ir sobre un periodo que es 1350-1450, que para que la gente lo escuche, porque yo creo que no se escucha nunca, el centro del mundo conocido era Valencia y la Comunidad Valenciana, lo que hoy es la Comunidad Valenciana. Era el centro del mundo. Es discutible, pero lo podemos demostrar. Lo hemos apagado tanto en nuestra propia historia que a veces se pierde ese periodo. Los dos únicos papas españoles que ha habido en la historia de Roma son valencianos, de una familia valenciana. Con un rey que tenía un palacio real en Valencia, un rey que cuando vuelve de sus campañas en África no va a ningún otro puerto con todo el ejército, sino al de Valencia. Un rey que potencia San Mateo, potencia Peñíscola, potencia distintos sitios de la Comunidad Valenciana. Un pozo que permite que luego se pueda financiar parte del descubrimiento de América. Un pozo que da a escritores como Ausiàs Marc, como Vives, etcétera. Quiero decir, ese periodo que lo hemos enterrado nosotros mismos, yo creo, es el que trato ahora de recuperar, ¿no? Y entonces hay una trama ahí muy interesante. Además es el personaje de Alfonso el Magnánimo, que es el rey al que me refiero, es novelesco ya de por sí, ¿no? Abandona su reino, en aquella época abandona su reino y se va a vivir con su amante a Nápoles, y allí se crea otro reino, que es el reino de Nápoles, que también está... Lo que se hace por amor, ¿eh? Lo que se hace por amor. Bueno, y por la cultura, en este caso. No, efectivamente, es el gran promotor de la cultura, es Alfonso el Magnánimo. El Renacimiento. Sí, efectivamente. Y su esposa, que es un poco sobre lo que yo pivoto, que es María de Castilla, pues es una mujer, no tienen descendencia, pero es una mujer que reina, es una reina que reina. Es que, y que claro, además, perdona, al no tener descendencia no tenían ningún problema de los que derivaban las descendencias entonces. Efectivamente. Pudo vivir más años, pudo tener... Pero y sobre todo... Podía dar más amor, no solo niños, podía dar más amor. ¿Para cuándo, Javier? ¿Para cuándo lo tienes previsto? Pues saldrá para la campaña de Navidad, me imagino que lo presentaremos en octubre o noviembre, y la idea es llegar ¿Tenemos título ya? A Madrid y todo. Pues estamos un poco debatiendo, ¿no? Porque a mí me gustaría que se titulase María de Castilla, Reina de Aragón. Pero bueno, los editores, en este caso yo no soy editor, pero los editores buscan algo más... No te autoeditas. No me autoedito. Muy bien, pues Miguel, te toca cerrar. Venga, cuéntanos alguna anécdota curiosa de Más que Villarreal. anécdota, Villarreal es un pueblo que hay que conocerlo, una ciudad. Ya el propio nacimiento de Villarreal es anecdótico. El rey conquistador, nuestro Jaime I, necesitaba tener una población para conquistar Valencia y se fijó en Burriana. O sea, él trazó entre él y don Blasco de Alagón, hicieron una estrategia, y entonces primero había que conquistar Burriana. Claro, Villarreal le venía muy bien tener aquí una ciudad para poder él residir o poder estar sus tropas y tener cerquita Burriana, o sea, que fue anecdótico, ¿no? Pero eso forjó un pueblo que en la medida que lo conoces lo admiras más. Yo ahora he tenido a mi hijo pequeño jugando fútbol aquí 3 o 4 años y eso me ha hecho conocer más el pueblo y lo admiras más, y ves que en Castellón estaba en el Signorets. En Castellón se ha vivido la gente de manera muy austera, pero todos eran terratenientes. Sí, llauraors no había en Castellón, era gente que tenían pequeñas parcelas y con lo que sacaban de esas parcelas trataban de vivir, mejor o peor, ¿no? En función de su... Sin embargo, en Villarreal está en el secano, no tiene mar, tiene un submarino pero no tiene mar, o sea, tiene cosas muy curiosas Villarreal. Entonces hicieron pozos, fueron los primeros que hicieron pozos. Esa es la gran anécdota. De esas anécdotas ha surgido un Villarreal que yo creo que tiene en este momento, y siento decirlo porque mi pueblo es Castellón de la Plana, y sin embargo Villarreal, la gente, aquí no hay paro.
Aquí si hay que hacer industrias, se hacen industrias. En Castellón industrias no porque contaminan, no porque el suelo vale mucho. Aquí se hacen industrias y las industrias trabajan. Y si hay que sacar agua, se saca agua. O sea, la anécdota es el propio villarrealense que nació de aquella necesidad de trabajar. No podía cerrar mejor la entrevista. Pues Miguel y Javier, ahora a vender muchos, que es de lo que se trata, y sobre todo a leérnoslo, porque es importante ya no solo escribirlo, publicarlo, sino como muchas veces el maestro Miguel me ha dicho, si es un milagro escribir y que te lo publiquen ya, que te lean, es la leche. Y además tratándose de cosas que nos van a interesar mucho porque nos rodean y a veces no sabemos, muchas veces no sabemos el significado de esos nombres de calles, de esos barrios, de esas anécdotas de tu ciudad que tantas veces te han contado y que no sabemos de dónde proceden. Castellón y provincia, retratado a través de 366 comentarios. Miguel, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Esta es tu casa, ya tú lo me sabes. Nombraste aquí colaborador tuyo. Hombre, es que yo siempre me reúno de los maestros, de verdad. Entonces, y Javier, es un placer. mucha suerte con tus proyectos y enhorabuena también por publicar a gente de aquí que bueno, que nos hace falta, realmente nos hace falta. Gracias. Bueno, yo encantado. Muchas gracias de estar contigo. Bueno, pues despedimos a nuestros invitados. Nos vamos de nuevo a Valencia, en este caso al IBAM, al Instituto Valenciano de Arte Moderno, y vemos otra de las exposiciones del ciclo Caso de Estudio. En este caso, Radchenko, el artista ruso, que bajo el nombre Un futuro en construcción, el IBAM le brinda el homenaje de la exposición de su obra, nada más y nada menos que en 3 salas. En esta exposición, que se titula Caso de Estudio, Ignacia Ballí, que tiene lugar en el IBAM, podemos ver una serie de trabajos relacionados con el cine. Entonces, por un lado está la obra Desapariciones, que consta de una serie de carteles de películas, más una película que realicé en el año 2002 a partir de mi interés por la obra literaria del escritor francés Georges Perec. El cartel es como una imagen inventada, como un telón de fondo, y a la vez yo creo que concentra también el contenido de la película. O sea, en este caso, la película empieza y acaba en el cartel, en una sola imagen. Hay un interés general en casi todos ellos por la ausencia, lo invisible, el rastro, el paso del tiempo. En muchos de ellos, de hecho, no se ve nada, o de hecho no podemos, deducir cuál es el contenido del cartel, están vacíos. Por ejemplo, vemos alguno en el que el cartel muestra un cartel que se ha caído y vemos la parte de atrás que está en blanco, o otro que tiene un papel doblado en el que tampoco podemos saber qué contenido tenía ese papel, o por ejemplo una peana que no tiene nada encima, solo una capa de polvo, el libro sin escribir. Después yo tomé un guión de Perec que encontré desarrollado de una película que él quería hacer y que no llegó a realizar, que tiene relación con la novela La disparición, que escribió sin la letra E, y en este caso la película iba a ocultar el rostro de los actores. Entonces yo tomé esa idea básica de Perec y construí la película Desaparición, en la que nunca se ve la cara de los personajes. Utilicé la idea de la cámara de seguridad que está en la calle grabando continuamente 24 horas sin interrupción, que es lo que muestran esas fotografías. Un lugar, sin ningún interés especial, podrían ser fotos sin ningún interés, pero cuando vemos el texto que hay debajo de ellas, lo asociamos inmediatamente a un hecho dramático que en este caso se refiere al asesinato de alguna persona en el lugar y que ha sido grabado, ha sido registrado por una de esas cámaras de seguridad y también gracias a las cuales se ha podido descubrir al autor o a los autores de ese hecho, ¿no?
es un trabajo sobre todos esos aspectos, llevado también a la mezcla de realidad y ficción, que de hecho recorre también toda la exposición, ¿no? Al final ya no sabemos dónde empieza lo real y dónde empieza lo ficticio, que es algo también propio del cine, ¿no? Vamos con nuestra sección de libros, como siempre, por cortesía de la librería Argot de Castellón, calle San Vicente 16. Hoy dos recomendaciones muy interesantes, la verdad que sí. Y lo vamos a hacer a través de dos reportajes sobre estos libros. Desgracia, del premio Nobel Coetzee, nada más y nada menos, y El lector, de Bernhard Sling. Ambas se han llevado al cine y con imágenes de esas películas y comentarios de los lectores de estas novelas, Desgracia y El lector, les dejamos en estos dos reportajes encadenados que hoy nos sirven para llenar nuestra sección de libros. Hola, soy Manu Guedán y os voy a hablar de este libro, Desgracia, de Coetzee. La vida de Manuel Guedán transcurre entre las letras. Doctor en literatura, ha ejercido como escritor, editor, profesor en ámbitos culturales y como crítico literario y cinematográfico. Ha publicado la novela Los Favores y el ensayo Yo dormí con un fantasma, El espectro de Manuel Puig en Alan Pauls y Mario Bellatín. Coordinó la revista cultural Buen Salvaje y colabora con varias editoriales. Coetzee es un escritor sudafricano nacido en Ciudad del Cabo que en 2003 fue premiado con el premio Nobel. Si pensamos en su escritura, hay algo de la escritura desnuda de Beckett debajo que él había estudiado obsesivamente en sus años de formación. Debería haberse traducido por deshonra, no por desgracia, que además casa mucho mejor con lo que pasa en el libro. Desgracia cuenta la historia de David Lurie. David Lurie es un profesor universitario de letras inglesas de Ciudad del Cabo y empieza una relación con una alumna a la que pronto él empieza a acosar y ella empieza a poner distancia de por medio, el que me parecía que se parecía mucho a tantas otras novelas del hombre blanco decadente que intenta perpetrarse o seguir agarrado a la vida a través del sexo con una joven, ¿no? Coetzee da un giro brutal. El profesor es sancionado por la universidad, es expulsado, rechazado por sus colegas y entonces decide refugiarse en la vida rural con su hija Lucy. Pronto se irá viendo que ella también ha sufrido algún tipo de situación de abuso sexual. El verdadero tema de la novela o la parte más interesante para mí era ver cómo el profesor Lurie se ve abocado a intentar ayudar a su hija, pero para hacerlo tiene que ir dejando de ocupar esa posición de profesor y de padre y de autoridad, ¿no? Indaga en los límites entre la ayuda y la injerencia, cuando queremos servir de auxilio y de apoyo a otras personas, pero necesariamente lo hacemos desde nuestra posición de autoridad, con nuestros privilegios, con nuestra carga histórica y social, y en esas circunstancias muchas veces podemos acabar obturando o perjudicando más que ayudar. Yo sí recuerdo llevarme a mi campo un poco la sensación de cuando queremos ayudar, desde dónde lo hace. Y era algo además que eso en mi entorno social y en mi cole nos enseñaban mucho, ¿no? Como esta cosa de ser buenos con los demás, de ir a sitios a visitarlos, a conocerles y inmediatamente como tener además que darles algo y aportarles algo, ¿no? Y la novela es muy dura y muy poco condescendiente con esa posición del que quiere darles una situación de desigualdad, más que conocer o simplemente interesarse, ¿no? Otro de los temas que toca la novela y que además es muy recurrente en la obra de Coetzee es, digamos, la defensa del mundo animal y de la vida digna para los animales, ¿no? David Lurie, desahuciado de esa vida urbana o ese entorno al que quería pertenecer, pues va aprendiendo como otras leyes, digamos, de la ternura y del apoyo en ese mundo animal. Queridísima Lucy, con todo el cariño del mundo, debo decirte lo siguiente. Estás a un paso de cometer un peligroso error. Deseas humillarte ante la historia, pero el camino que has tomado es un camino erróneo. Te despojará de todo tu honor. No serás capaz de vivir contigo misma. Te ruego que me escuches, tu padre. El libro es muy pertinente ahora también por todos los casos de acoso sexual y de abuso que están saliendo a la luz, ¿no? Y de cómo la sociedad los está reinterpretando. La recomendación de este libro va directa y segura a todos los hombres blancos que ocupan
o que pretenden ocupar esa posición de autoridad moral, de autoridad de conocimiento, de autoridad de experiencia sobre la gente que le rodea. Te quiero contar qué me pasó a mí cuando leí El lector de Bernhard Schlink. No pude parar de leer, no pude parar de llorar y no pude parar de pensar en la naturaleza humana, en qué nos condiciona. Hannah es una mujer que vende los tickets de un autobús y una tarde se encuentra con un chico adolescente en la puerta de su edificio que está descompuesto y lo hace entrar a su casa para ayudarlo. Y comienza una historia de amor prohibida entre una mujer grande de 30 y pico de años y un adolescente con quien va a tener una relación amorosa muy intensa y quien le va a leer cada tarde una novela, un poema, una historia, el diario, algo. Hay un ritual, se encuentran, ella lo baña, hacen el amor y él le lee, por eso se llama El lector. Pero es mucho más que eso, es una novela acerca de qué hace que tomemos las decisiones que tomamos en la vida, porque esta mujer, Hannah, va a tomar una decisión que la va a llevar a quedar presa y a ser culpable de una de las mayores tragedias durante el Holocausto. Y este jovencito que la amó tanto que nunca más pudo amar a otra mujer, va a presenciar el juicio en el que ella se declara culpable de todos los delitos de los que se la acusan. ¿Qué hay detrás de esta historia, de esta mujer? ¿Qué hay detrás de este hombre que nunca se despega de ella, no logra despegarse de ella? ¿Qué lo enamora de ella? ¿Qué hace que la odie? ¿Qué hace que la odies vos a Hannah? ¿Y qué hace que la ames también? Y que entiendas que muchas veces las decisiones que tomamos en la vida son mucho más complejas de lo que parecen ser. Es tan cruda, tan tremendamente dura, que no hubiese podido ser escrita antes. Y así todo, cuando la lees, los sentimientos son muy encontrados. Lo que te sucede a vos es muy difícil de manejar porque estás avalando una tragedia, estás intentando entender a alguien que participó en algo espantoso, pero que a la vez es profundamente humana. Un personaje muy complejo. Léela, se llama El lector, de Bernhard Schlink. Y cerramos esta edición número 691 de Quader en Blanc con una performance, en este caso la que llevarán a cabo la Fura des Baus, nada más y nada menos. Free Bach, se trata de una mezcla de la música clásica del maestro Bach con el flamenco, basado en la cantata de los campesinos del gran compositor. Será el 26 de abril, un espectáculo que podremos contemplar en el Palau de Congresos y Auditori de Castelló. Con estas imágenes les dejamos, agradeciendo siempre a nuestros invitados su presencia en el programa, su visita en el programa El Plató de Quader en Blanc, y a ustedes, espectadores, por seguir toda la programación de TV4 y en especial, por mi parte, la de este programa, que cumple con estas 691 ediciones, y al equipo técnico que hace posible semana tras semana que esto salga adelante. La semana que viene nos vemos, hasta entonces, que la vida les sea culturalmente provechosa. Gracias. Stemmen 10.000 Dukaten,
Mi mula de punta le gusta el grano. Mi mulilla de punta le gusta el grano. Monica, y tengo sharimati.